Sí, sí. Ahora sí. No me quería dejar hablar el diablo, ¿da? El Andrés, que no le modificó ahí. Pues buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Pues gracias a Dios nos permite reunirnos nuevamente en su nombre, adorarle y aprender de su palabra. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Ya preparó su corazón? ¿Va a recibir la palabra? Pues vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1, Lucas 12:1. El tema que vamos a tratar en esta noche yo le he puesto una vida sin levadura. Una vida sin levadura. Ahora, esta palabra es para los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, lo vamos a leer en un momento, pero él se está dirigiendo a sus discípulos, es decir, a todos aquellos que lo habían seguido. Todos aquellos que de alguna manera le habían entregado sus vidas al Señor y que estaban dispuestos a vivir la vida que el Señor Jesucristo preparó para ellos. ¿Cuántos han decidido darle una respuesta a Dios y vivir o buscar vivir la vida que el Señor Jesucristo preparó para ustedes? ¿Sí? Porque hay menos manos levantadas, como que hubo una confusión ahí. A ver, ¿cuántos han decidido vivir de la forma o de la manera en la que Dios estableció en su palabra? ¿Sí o no? Bueno, dice Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir ¿a quién? Dile que tienes a un lado, a ti, pues que son a sus discípulos, es decir, a todo aquel que decidió seguir a Jesús. Y de entre ellos, a un círculo más pequeño, a los que después llamó sus apóstoles. Dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Sí dice así, ¿verdad? ¿También en su Biblia? Bueno, una vida sin levadura, hermanos, es lo que vamos a tratar en esta noche. Una vida sin levadura. Vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Y a pedirle al Señor de su gracia. Padre bueno, una vez más nos acercamos a ti, porque es un privilegio poder siempre acercarnos a ti. Tú, amado Jesús, abriste el velo, se rompió de arriba hacia abajo y ahora podemos entrar a tu misma presencia, no una sola vez al año, como lo hacía aquel sumo sacerdote antiguamente, sino que ahora podemos entrar cada día, cada instante de nuestras vidas, hasta tu mismo trono de gracia, donde podemos encontrar misericordia y gracia para el momento oportuno. Gracias, Señor, porque tú has previsto este tiempo, tú has preparado todo para que podamos recibir tu palabra, para que tu presencia esté en medio de nosotros, para que tú obres en nuestro corazón y nos sigas transformando. No queremos ser los mismos de siempre, queremos ir cambiando cada vez más a tu imagen. Queremos cumplir aquel propósito por el cual tú nos has salvado, por el cual tú diste tu vida en esa cruz. Porque, amado Jesús, tú derramaste tu sangre no para que sigamos viviendo de la misma manera, sino para que podamos acudir a ti y ser cambiados para ser cada vez más como tú. Transfórmanos, amado Dios, háblanos directo al corazón y que tu Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros produzca convicciones firmes que nos lleven a tener cambios en nuestra vida. Cambios que den testimonio de ti, que tú vives y tú reinas en nosotros. Muchas gracias, amado Dios. Toma control de nuestros miembros, nuestros sentidos, y toma control de mis palabras, para que todo lo que salga de mi boca sea con misericordia y verdad, y todo sea conforme a tu corazón, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos y cámbianos. Te lo pedimos. Amén. Una vida sin levadura. Es necesario
que como cristianos estemos bien advertidos del peligro de caer en la hipocresía. Es decir, en el peligro de caer en guardar las apariencias, cosa que en muchas ocasiones aún es de manera inconsciente, pero el peligro de guardar las apariencias de tener una vida espiritual sana, una vida espiritual agradable delante de Dios. Unas apariencias o una apariencia que se guarda muchas veces por un beneficio personal o incluso por temor a los hombres. Podemos guardar la apariencia por miedo a los hombres. Ahora, es importante saber que cualquier tipo de hipocresía es una ofensa contra Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Cualquier tipo de hipocresía es una ofensa contra Dios. Ahora, Dios no quiere que tengamos o que vivamos una vida aparente. El Señor nos dijo en su palabra: yo he venido para que tengan apariencia y la tengan en abundancia, ¿verdad que no? Él dijo ahí en Juan 10 que Él vino para que tengamos vida y esa vida sea abundante en nosotros. Dios quiere que tengamos no una vida aparente, sino una vida abundante. Ese es el propósito de Dios para cada una de las personas en este mundo, para cada una de las personas que deciden entregarle su vida al Señor y vivir conforme a su palabra, que tengan una vida abundante. Ahora, el mundo, hablando de todos aquellos que no siguen el pensamiento del Señor a través de su palabra, el sistema de este mundo, aquellos que viven apartados de Dios, e incluso algunos que caminan en las iglesias o dentro de las iglesias, el mundo vive en una simulación. Las personas viven simulando vidas felices, viven simulando satisfacciones que muchas veces no tienen. Muy rara vez las personas muestran su verdadero rostro. Tan solo puedes salir a la calle y preguntarle a cualquier persona: ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta automática? Bien. Pero cuando tú profundizas en sus vidas, te das cuenta que no están bien. Tienen problemas en sus matrimonios, problemas con sus hijos, problemas en el trabajo, problemas con las adicciones, problemas de autoestima, problemas de todo tipo. Mas sin en cambio, mientras caminan, simulan que están bien. Es decir, hay una apariencia en sus rostros. De hecho, hay estudios que dicen que la mayor parte de las personas que se suicidan, un gran porcentaje de las personas que se suicidan, aparentaban estar bien un poco antes de su suicidio. Es decir, que su rostro reflejaba felicidad, gozo, tranquilidad, paz. Pero la realidad es que no existía absolutamente nada de eso en sus entornos. Vivían apartados de Dios. Las personas hacen todo tipo de cosas por aparentar algo que no es real. Personas que prefieren gastar todo lo que tienen en ropa, en cómo se ven, para ser aceptados por otros. Y aparentan una vida que no es real. En todas las esferas de la vida, el gobierno aparenta que hay muy poca inflación, ¿verdad que sí? Y te presentan unas cifras que no tienen nada que ver con la realidad. Y te dicen: la inflación fue del 5.2, la realidad es del 15. Y lo podemos ver con el aumento de los precios en la canasta básica, por ejemplo. Pero hay una apariencia de que el gobierno va haciendo algo bueno por el pueblo. La política, ¿cuántos candidatos no se presentan ahora con una apariencia de piedad, de interés por el pueblo? Pero una vez que son elegidos como gobernantes, te das cuenta que no hacen nada de lo que habían prometido.
Lo mismo pasa con muchas empresas en las cuales aparentan tener un interés por los empleados o los trabajadores, pero lo único que quieren es llenarse sus propios bolsillos y no les interesa despedir a alguien ni cuántos dependen de ese trabajador en su casa. Pero aparentan tener un genuino interés. Lo mismo pasa con las sociedades o las familias, en donde aparentan tener una buena relación familiar. Parece que los hijos están bien con los padres o los esposos. Yo he conocido matrimonios que aparentan estar bien y cuando menos piensan ya se están divorciando. Y te asombras y dices, oye, pero yo los veía bien, venían a la iglesia y estaban contentos, hasta venían agarrados de la mano. Yo he conocido personas o matrimonios que delante de la gente hasta le dan de comer en la boca al esposo, pero les acaban de poner el cuerno. Familias en donde los hijos aparentan dar un buen testimonio de los padres, pero la realidad es que no es real. Son apariencias. El mundo vive de apariencias, relaciones de amistad en donde parecía que era un buen amigo, pero a la primera oportunidad de sacar una ventaja los apuñalan por la espalda. Y parecían buenos amigos en la vida personal. Muchas personas viven de apariencia en su vida personal. Y los ves sonriendo, pero llegan a su cuarto, en lo profundo de su habitación, y lloran. No hay felicidad, no hay contentamiento. Hay desánimo, hay aflicción, hay depresión. Porque la realidad es que todos son apariencias. Muchos sostienen este tipo de vida hasta la muerte. Llega el día de su muerte y salen tantas cosas a la luz que durante su vida jamás te imaginarías. Incluso pastores que aparentaban una vida piadosa, pero cuando mueren, sale a la luz tantas cosas que había detrás de ellos, líderes religiosos de todo tipo, pero aparentaban una vida piadosa. Algunos otros, o en algunos otros casos, el Señor en su misericordia permite que salgan a la luz todo tipo de conductas que tenían ocultas en el corazón, pero con el fin de llamarlos al arrepentimiento, de hacer un cambio de vida. Los llama a una nueva vida y algunos reciben ese llamado y son transformados. Otros no. Otros continúan en el mismo tipo de vida aparente. Ahora, una de las áreas en las que más se utiliza el vivir de apariencias es en la vida religiosa. La religiosidad es un área que se presta perfectamente para aparentar ser piadoso o ser piadosa. De hecho, el mismo concepto de religiosidad hoy en día está ligado a la hipocresía. ¿Sí o no? Muchos ven a los religiosos y ya no les creen. O ven a las personas que asisten a las iglesias y ya no les creen. ¿Por qué? Porque salen de las iglesias y viven todo tipo de desenfrenos. Tan solo lo vemos ahora en Semana Santa. A ver, pregunta, ¿para qué fue establecida la Semana Santa simbólicamente desde los orígenes? Para mantener un tiempo de recordatorio de la pasión de Cristo, de su crucifixión, resurrección, en donde tenía uno que abstenerse simbólicamente de cualquier tipo de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos hoy en Semana Santa? Es la mayor temporada de fiesta y de desenfreno a nivel nacional. ¿Sí o no? Drogas, alcohol, fornicaciones, orgías, sexo, de todo el desenfreno que puede existir en el mundo. ¿Por qué? Porque bien lo decían en algunos memes, Dios no quiere una Semana Santa, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Una vida santa. Eso es lo que Dios quiere. Una vida apartada para Él, una vida apartada para Dios, en la que
Aprendamos a vivir conforme a lo que está escrito en su palabra, no conforme a lo que yo creo, siento o pienso que es correcto. Porque entonces levantaríamos dioses a nuestra semejanza. Por eso dejó escrita su palabra, la cual es perfecta. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que pretendían tener vidas piadosas, pero que tarde o temprano salieron a la luz la realidad de lo que verdaderamente eran? Que salió a la luz que solamente aparentaban. Personas que nosotros creíamos que eran confiables, pero que al final resultaron que eran unos fraudes. ¿Se han conocido este tipo de personas? En los que quizá hasta fueron utilizados para compartirte el evangelio. Yo les he platicado de casos en donde la mujer conoce a un hombre, le comienza a predicar el evangelio, lo lleva a la iglesia y después ese hombre que llevó a la iglesia se entera que ella era casada y que le estaba siendo infiel a su marido, con él llevándolo a la iglesia. A ese grado, hermanos. Ahora, la religiosidad es un área en la que se presta para vivir de apariencias, para sacar ventaja, para obtener beneficios personales. Por eso, el Señor les hace una fuerte advertencia a sus discípulos, pero una advertencia llena de amor, en donde les dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional se lee de la siguiente manera, dice: mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unos a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Cuídense de la hipocresía. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Aquello de lo cual los mismos líderes religiosos del pueblo de Dios, aquellos que estaban encargados de llevar la palabra al pueblo y producir una comunión entre Dios y los hombres. Los escribas, los fariseos, los saduceos, hombres que estaban puestos para llevar al pueblo a tener una vida piadosa, pero estaban llenos de hipocresía. Esa hipocresía que les impidió reconocer a Jesús como el Señor, como el Mesías y el Hijo de Dios. Esa hipocresía que los llevó a crucificar a Jesús, a clavarlo en un madero. El Señor les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Ahora, ¿qué es la levadura? La levadura, naturalmente hablando, bueno, es una sustancia a base de hongos que se utiliza para fermentar algún líquido o alguna masa. Eso es la levadura. Eso es naturalmente hablando. Una de las características de la levadura es que con muy poca levadura, que hoy se vende en polvo, puedes fermentar toda una masa. Esa es una de las principales características, porque la bacteria que se desarrolla o que produce la fermentación se multiplica muy rápido y fermenta muy rápido los productos. Bueno, eso es naturalmente hablando. Y el Señor o la Biblia utiliza este símbolo de la levadura como un símbolo de corrupción. En todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento, tú vas a ver que la levadura es un símbolo en la escritura de corrupción. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento mandaba al pueblo que le ofrecieran ofrendas sin levadura, panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un símbolo de corrupción. Así lo entendía el Señor Jesucristo, así lo entendieron los distintos autores del Nuevo Testamento, y así también lo enseñaron como un símbolo de corrupción. Hablaban de manera figurada como algo que podía corromper fácilmente la vida espiritual de una persona, o incluso podía corromper todo un sistema de pensamiento. Una pequeña porción de corrupción puede corromper todo un sistema. Y lo vemos en cualquier lado, ¿verdad? Cualquier
Cualquier pizca de corrupción en una organización corrompe todo el sistema. Por eso hoy ves, por eso muchos se quejan de los políticos, no, que son corruptos, sí, pero tú le das mordida al tránsito. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma corrupción que tiene corrompido todo el sistema. Pero el fin justifica los medios. Para contigo, para con Dios no. Para Dios es corrupción y es hipocresía. Puede corromper cualquier persona, cualquier vida espiritual. Mira, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 5, tú puedes encontrar la historia de una reprensión que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de los Corintios a causa de un pecado que la iglesia estaba permitiendo dentro. Un pecado que actuaban ellos como si nada sucediera. Y ese pecado, dice Pablo, que era un pecado que ni aún se hacía entre los que no conocen a Dios. Es decir, era un pecado que no se veía de una manera cotidiana en el mundo. ¿Cuál era ese pecado? Bueno, que un joven se estaba acostando con la esposa de su papá, con su madrastra. Y Pablo los reprende duramente porque ellos se hacían de la vista gorda y permitían que este joven continuara en la misma condición. Y en el versículo 6 de 1 Corintios, el apóstol Pablo les dice, no es buena su jactancia, porque los corintios eran muy orgullosos de todo lo que tenían. Tenían dones espirituales que habían sido dados por Dios y se jactaban de toda su forma de vivir, pero al final ellos estaban permitiendo el pecado y no querían darse cuenta. Dice, no es buena su jactancia. Versículo 6 dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo que Pablo les está diciendo es que la vida cristiana que ellos debían de vivir debía de ser completamente santa para Dios. No debían de permitir ellos corrupción dentro de la iglesia, porque al final esa pequeña corrupción que ellos permitieran iba a terminar por contaminar todo el sistema de pensamiento, lo cual ya lo estaba produciendo, porque ellos, o los corintios, eran demasiado insensibles a la voz de Dios. El mismo Señor Jesucristo, en el pasaje que leímos inicialmente de Lucas capítulo 12 versículo 1, le da el significado a la levadura y le dice que la levadura es igual a la hipocresía. La levadura es igual a la hipocresía. Como este joven decía que era cristiano, decía que había creído en Cristo Jesús, que lo seguía, que seguía su enseñanza, pero se estaba acostando con su madrastra. Cosas que Dios reprueba completamente a través de su palabra, en la ley. El Señor le dice, guárdense o cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? Bueno, originalmente este término, hipocresía, se aplicaba a un actor en el escenario. Alguien que al momento de representar una obra se ponía una máscara y representaba un personaje. Una vez se dijo de una persona que actuaba, una persona que desempeñaba este oficio, que ya no sabías quién realmente era esa persona, dice. Ya no sabes qué realmente, porque cada vez que hablas con él, representa un personaje diferente y no sabemos cuál es el original. De tanto que actuaba o vivía actuando su vida. Así era la palabra o el término hipocresía, se aplicaba a un actor en un escenario, el que usaba una máscara,
adaptaba una voz artificial y pretendía ser otra persona de la que era. O para que me entiendan más, las novelas. ¿Cuántos ven novelas? Bueno, en las novelas allá hay actores y actrices, pero no es el personaje. ¿Verdad que no? Algunas de aquí se creen la Teresa, ¿verdad? Pero no es la realidad. Es un personaje solamente. Ahora, el término hipocresía, o en la Biblia, el término hipocresía se usa en referencia a una persona que finge ser mejor de lo que es. Esa es la hipocresía. Una persona que finge ser mejor de lo que es, o que profesa un sentimiento o una forma de pensamiento que realmente no posee. La palabra que se utilizó o que se tradujo como hipocresía en este pasaje es la palabra griega hypocrisis, que nos habla de una simulación. Es alguien que está simulando algo que no es. Está haciendo pensar que tiene un sentimiento que no tiene realmente. Está dando a pensar que piensa de una forma en la cual no es real. Es una simulación, una falsedad, es lo que significa esta palabra, falsedad. Ahora, la advertencia del Señor es en contra de llevar una vida falsa. Cuídense de llevar una vida falsa como lo hacen los escribas y los fariseos. Cuídense de estar llevando una doble vida. Es lo que está diciendo. Tú tienes que ser el mismo en todo lugar donde estés. No puedes venir aquí a la iglesia y aparentar que eres el santo niño de Atocha, ¿verdad que no? Y llegar a tu casa y ser completamente otro u otra, transformarte completamente. Ahora sí, aquí en la iglesia, San Martín de Porras, y en tu casa, Teresa. No, o sea, no tienes que tener una doble vida. El Señor le dice, guárdense o cuídense de vivir de esa manera, de vivir como en una simulación, algo que no es real. ¿Cuántos han escuchado la frase? Es candil de la calle, pero oscuridad de su casa. ¿Sí? Bueno, eso es una persona hipócrita. Es una persona que tiene una doble vida. Con los demás aparenta ser el más bueno del mundo y a todo le sirve, pero en su casa no lava ni un plato. Esa es una persona hipócrita. Por eso cuando aquí a los que nos apoyan en la limpieza, una de las preguntas es, ¿barres en tu casa? ¿Trapeas en tu casa? Porque ¿cómo vas a venir a ayudar aquí si no ayudas a tu esposa, principalmente a los hombres, ¿no? ¿Cómo quieres ayudar en casa ajena y en casa propia no lo haces? No, eso no es correcto. Nos habla de una simulación, de aparentar o querer aparentar delante de las demás personas algo que no sé, que no eres. O como aquel que a todo el mundo le da dinero. No, y le compra, no, vente, yo te invito en la tienda y saca para todo el mundo. Pero no le compra ni un pepino a su esposa o a sus hijos. No les da nada. Eso es ser hipócrita, es decir, ser falso. Quiere aparentar que es una persona dadivosa, una persona generosa, pero es alguien completamente diferente en casa. Es candil de la calle, oscuridad de su casa. El diccionario de la Real Academia Española dice que hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene o se experimenta. Es como aquel que te dice, hola, qué gusto verte. Y en cuanto te vas, dices, ay, ¿para qué me lo encontré? Ya va a andar chismeando que andaba aquí. Esa es una persona hipócrita. Ay, te extrañamos mucho. Y no es cierto, no lo extrañaste. Al contrario, dabas gracias a Dios porque no vino. Esa es una persona hipócrita. Está fingiendo cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o expresa. O aquel hombre que le dice a su esposa, te amo, pero anda coqueteando con otras. Eso es ser hipócrita. Es una vida falsa. O aquel que viene y canta alabanzas a Dios, pero sale de aquí y le echa mentiras a todo mundo. Esa es una persona hipócrita. O que dice, no, son mentirías piadosas, porque se los hemos repetido hasta el cansancio, ¿sí o no?
No existen las mentiras piadosas, hermanos. Dile al que tienes a un lado, no existen. Ni blancas, ni rojas, ni verdes. ¿Y quién decía? El Iván creo que decía que eran ecológicas, ¿no? Ah, son ecológicas, son biodegradables. No dañan el medio ambiente. ¿Cómo no? Cualquier mentira causa daño y para empezar es un pecado en contra de Dios. ¿Y sabes dónde se origina la mentira? En Satanás. De hecho, la hipocresía se fundamenta en la mentira. En fingir cosas que no son reales, de cualquier tipo, en la mente o en el corazón, y que se expresa con palabras o con hechos. Eso es hipocresía. Contamina la hipocresía todas las áreas de la vida del hombre. Y pensamos que a veces es inofensivo, pero siempre se va a producir algo, hermanos. Siempre, espiritualmente hablando, siempre se produce algo cuando hacemos cosas en contra de Dios. Siempre. Quizá comenzaste con una mentira piadosa, pero te convertiste en el hombre o en la mujer en la que más puedes desconfiar, o de la que más puedes desconfiar. Y luego se quejan porque no les creen, ¿verdad? Ahí está el papá que les promete y les promete y les promete cosas a sus hijos, nunca le cumple y después se enoja cuando sus hijos no le creen. O entre esposos, ¿no? Le promete a la esposa y le promete y la esposa ya no le cree y se enoja. Si eres un mentiroso, ¿cómo te van a creer? O es una mentirosa. Finges cualidades o sentimientos contrarios a los que en verdad tienes o lo que experimentas. Y esa mentira, esa hipocresía, tarde o temprano, hermanos, contamina todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Comenzaste con algo pequeño, lo sembraste en tu corazón, pero esa pequeña semilla germina, produce una raíz y después un árbol, que después es muy difícil de arrancar. ¿Cuántos han tratado de arrancar una palmera? ¿O han visto cómo sacan las palmeras? Sumamente complicado sacar una palmera. Pero pues la sembraron pequeña. Pero cuando crece y se fortalece es casi imposible sacarla humanamente. Tienes que meter un trascabo o agarrar palas, escarbar alrededor y tratar de sacarla. Porque ya está sumamente arraizada. A tal grado que incluso puede llegar una tormenta, doblarla completamente, pero no la derriba. Así son. A veces así pasa con la hipocresía. Y más cuando comienzan a creerse sus propias mentiras. Porque ya el pecado le dicen enfermedad, ¿verdad? Es que es mitómano, está enfermo, necesita un psiquiatra. No, eso se llama pecado y es hipocresía y es mentira. La hipocresía, hermanos, les repito, contamina todas las áreas del hombre. Es una forma de ocultar los deseos carnales del corazón, cosas que producen que vayan ganando terreno cada vez más en nosotros hasta derribarnos completamente. Matrimonios se han arruinado por causa de la hipocresía. Familias enteras, personas han perdido trabajos. La hipocresía arruina la vida completamente de todos aquellos que están alrededor del que es hipócrita. Porque se fundamenta en la mentira. Por eso el Señor detesta la hipocresía. De hecho, es una de las principales características de Satanás. La palabra lo menciona como padre de mentira, Satanás. Es decir, de donde se origina la mentira o la hipocresía. Dice la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y también sus ministros. ¿Y qué es eso? Es hipocresía, está fingiendo ser algo que no es. Por eso nosotros tenemos que basar nuestras vidas en la palabra, no en lo que es aparente. Yo le decía a los jóvenes ahora en el Congreso que no se dejen guiar por las apariencias, no se dejen guiar por lo que ven, porque de repente ven a un chavo que está sirviendo
y dicen, ay, mira, y ay, ha de ser bien cristiano, y no es así. O no, sí canta como los mismísimos ángeles, y se dejan guiar por lo que ven, sin pedir el consejo de Dios, sin orar, y al rato caen en muchas cosas desafortunadas. ¿Por qué? Porque simplemente se dejan guiar por la apariencia, por las vidas simuladas. Te platicaba con un amigo hace algunos días y él me decía, no sabes cuántas personas he conocido que tienen doble vida. Y es impresionante, hermanos. Por eso la advertencia del Señor, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídense, porque esta puede llegar a su vida y contaminar todo lo que ustedes son. La hipocresía es parte de una simulación, de aquello que no es real y de aquello que nos aparta de Dios. Nos aparta de la perfecta voluntad de Dios. La hipocresía nos hace pensar que podemos ocultar nuestros pecados, que podemos ocultar nuestras maldades, nuestros deseos, pero no es así. Muchos prefieren sostener esa vida ficticia y simulada que buscar a Dios. Y la sostienen hasta la muerte. Pero al final, mis hermanos, termina siendo un autoengaño. Dice la Escritura ya en Gálatas 6 que Dios no puede ser burlado, ¿verdad que no? Dice el apóstol Pablo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Al final, la propia persona que simula una vida que no tiene, se está autoengañando. ¿Qué es lo que pasaba con los escribas y fariseos? Se autoengañaban pensando que tenían una relación con Dios, y el Señor terminó diciéndoles, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las cosas de su padre quieren hacer. Él es mentirosa y homicida, y así han vivido todos ustedes durante toda su vida. Ahora, son palabras de Jesús, quien conocía, dice la Escritura, lo profundo del corazón del hombre. No tenía necesidad que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque Él lo conocía perfectamente. Por eso no podemos burlarnos de Dios. La hipocresía termina por ser un autoengaño. Nos hace pensar que podemos sostener una buena vida sosteniéndola en la mentira o fundamentándola en la mentira, lo cual pues, es un autoengaño, hermanos. El Señor le advierte a sus discípulos en contra de este tipo de conducta. Para los escribas y fariseos era común. Ellos ya tenían ese tipo de vida y no la querían cambiar por absolutamente nada. Y a tal grado, fíjense, a tal grado era su forma de hipocresía o la forma de vivir de estos líderes religiosos, que en el hebreo rabínico, en el hebreo o en los términos o expresiones rabínicas, no existía una palabra que fuera equivalente a lo que el Señor estaba enseñando como hipocresía. O sea, el Señor les dijo, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pero esa palabra que el Señor estaba expresando, hipócritas, en el idioma rabínico, el hebreo, no existía con el significado que Jesús les estaba dando. Para ellos, la palabra que más se asemejaba a la palabra hipócrita, a la palabra hupocrisis, que era la palabra griega, pero en el hebreo tenía que ver con el ser halagado. Es decir, que estos hombres lo único que entendían era que por su conducta tenían que ser halagados. Esa era lo que entendían ellos por su forma de vivir. Pero el Señor les dice que la hipocresía de la cual les estaba advirtiendo a sus discípulos era una hipocresía que Dios detestaba completamente y que los apartaba de su voluntad. Una hipocresía que afecta completamente toda nuestra forma de hablar y toda nuestra forma de vivir.
Porque supongamos, tú echas mentiras piadosas. A ver, tú echas mentiras piadosas. ¿Cómo se le dice a aquel que echa mentiras? Mentiroso. Y porque echas mentiras piadosas, no vas a justificarte de que seas un mentiroso. Al final, cualquier persona tiene el derecho y la autoridad de decirte que eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque echas mentiras. Afecta todo lo que haces y lo que dices. Pero nomás, ay, fue una pequeñita, pero echaste mentira. Eres un mentiroso. La hipocresía te va a decir, ocúltala y vive como si no lo fueras, porque fue pequeña. Pero esa pequeña mentira ya afectó todo lo que tú eres. Y esa pequeña mentira hace que otros te vean como un mentiroso. Cuando les dices a los de Coppel, o le dices a tu hijo que le diga a los de Coppel que no estás. O como el chavo le dice, otro gato. ¿Por qué? Porque no quieres pagar. Ya eres un mentiroso. Aunque en todas las áreas demás de tu vida seas intachable, aunque digas ser irreprensible, esa mentira piadosa afectó todo lo que tú eres. Por eso Salomón dijo, así como una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista, así también una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Una pequeña locura puede echar a perder todo lo que somos cuando nos mantenemos en esa postura. Afecta todo lo que hacemos, todo lo que decimos, toda nuestra manera de vivir. Y entre más se practica la hipocresía, más común se vuelve en la vida y es más peligrosa. Por eso ves tantas personas que se casan y dices, es que no era así. Él no era así. Bueno, porque era un hipócrita. Era un hipócrita, simulaba ser lo que no era. O es que ella no era así. Yo a lo que me dedico, yo me dedico a rentar casas. Renta y venta, ¿no? Pero yo me dedico a rentar casas. Cuando llegan a quererme rentar una casa, son los ángeles de Dios, hermanos. Créanme. No, pregúntele al que me renta, nunca le fallé. Es más, le pagaba siempre adelantado. No, y la casa la dejé muchísimo mejor que lo que me la entregaron. No, y yo nunca van a tener problemas conmigo. Y son los mismísimos ángeles de Dios. Y cuando se salen de la casa y me la van a entregar, se convierten en Lucifer. Se vuelven completamente otra persona diferente a la que yo le renté al principio. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a vivir de esa manera, simulando lo que no es. Una vida ficticia que quieren aparentar, pero al final, mis hermanos, es un engaño. Es una vida de apariencias. Y eso es peligroso para el que lo vive, pero también para los que les rodean. Es peligroso para la iglesia. Una persona que vive de apariencias, porque comienza a contaminar también a otros. El Señor les da una advertencia y les dice, cuídense de la hipocresía. Ahora, ¿de dónde surge la advertencia del Señor? Abre tu Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 37. Lucas 11, 37. La advertencia que el Señor le hace a sus discípulos lo vemos narrado en los pasajes de Lucas 11, 37 hasta el versículo 53, 54. Tú lo puedes leer completamente en tu casa. Yo le voy a dar una lectura rápida y nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos. Pero tú lo puedes leer más en tu casa, ¿sale? Aquí encontramos el fundamento de la enseñanza que el Señor Jesús le está dando a sus discípulos. Dice Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiera con él.
Y entrando Jesús en su casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Todo, absolutamente todo ocurre por esta acción. El Señor Jesús llega a la mesa de este fariseo, se sienta sin haberse lavado las manos, e inmediatamente el fariseo comienza a juzgar al Señor a causa de que no se lavó las manos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran sumamente religiosos y decían que el comer sin lavarse las manos, que de hecho el lavarse las manos para ellos era todo un ritual, no era simplemente como tú y como yo ahorita lo hacemos, que vamos y a veces sin jabón, nada más nos mojamos las manos. No, ellos tenían que hacer todo un ritual, que incluso ese ritual consistía en que a veces se bañaban completamente antes de comer. Tenían que bañarse por completo o lavarse muchas veces antes de comer, porque de otra manera, si lo hacían así, estaban comiendo con manos inmundas y eso era pecado delante de Dios. O eso era desagradable delante de Dios. Bueno, este tipo de pensamiento no tenía nada que ver con lo que Dios había ordenado. Era más bien una tradición de hombres. Por eso el Señor les dijo en una ocasión que ellos invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones y que enseñaban como mandamientos de Dios tradiciones de hombre, lo cual se terminaba o desembocaba en honrar a Dios solamente de labios y tener un corazón completamente apartado de Dios. Lo honraban de labios y decían que creían en Él, que lo seguían a Él, que le obedecían a Él, pero la realidad es que solamente lo hacían de labios. Su corazón no seguía sus ordenanzas. Bueno, cuando este fariseo ve que Jesús no se lava antes de comer, inmediatamente comienza a juzgar a Jesús como una persona inmunda. Como una persona inmunda. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Que una actitud de hipocresía, hermanos, surge en muchas ocasiones de un corazón que es religioso. Una persona religiosa seguramente va a ser una persona hipócrita. Una persona religiosa. ¿Por qué? Porque el Señor no estableció una religión, hermanos. Y yo se los he enseñado. Si existió una religión en el pasado, fue el judaísmo, pero se terminó cuando el Señor Jesucristo vino y murió en una cruz. Porque ahí dice la Escritura que hizo un solo pueblo y estableció una iglesia, un conjunto de adoradores en espíritu y en verdad de manera universal, es decir, en todos los lugares y rincones de la tierra. Eso es lo que el Señor estableció. Personas que están dispuestas a rendir su corazón a Él, confiándole su vida, creyendo en su perdón y recibiendo su salvación. La religión que el Señor había establecido, conocida como el judaísmo, ya quedó atrás. Era aquella en la cual dependían de ritos, de ceremonias, para obtener el favor de Dios, el perdón, etcétera, etcétera. Pero eso ya quedó atrás. Por lo tanto, cualquiera que quiera vivir una religión en nuestros tiempos, indudablemente va a caer en la hipocresía. Porque normalmente una persona religiosa se vuelve una persona legalista o una persona libertina. Se va hacia los extremos, o un libertinaje en el cual simplemente dice que todo le es permitido, porque Dios perdona todos los pecados y que no seamos tan exagerados, o una persona que es sumamente exagerada y por todo quiere mandar a las personas al infierno y por todo quiere poner una barrera entre Dios y los hombres, porque la hipocresía surge de un corazón que es religioso, así como lo fue con este fariseo. Inmediatamente juzgó a Jesús de una persona inmunda. ¿Qué pasó después? Versículo 38. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad.
Aquí vemos, hermanos, la primera conducta de la cual el Señor les advierte a sus discípulos que no deberían de caer. Conductas fariseas, tradiciones de hombres contra mandamientos de Dios. El Señor les hace 7 advertencias de conducta en las cuales no deben de caer porque terminan por ser conductas hipócritas. Las vamos a enumerar rápidamente. De hecho, hasta el día de hoy, un término de hipocresía, un sinónimo de hipocresía es fariseo, ¿verdad? No seas fariseo, o sea, no seas hipócrita. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí en Mateo 23. Dicen y no hacen. Pues eso se llama hipocresía. Es como el padre que le dice a su hijo, no fumes, y él fuma. ¿Qué es? Es un hipócrita. O como el que dice, no, es que no andes despilfarrando el dinero en esto y el otro, pero él lo despilfarra con mujeres, o en el juego, o en el alcohol. O sea, es un hipócrita. Porque dice, pero no hace. En Lucas capítulo 11, versículo 39, el versículo que acabamos de leer, el Señor les hace la primera advertencia de la conducta que no debían de seguir a fin de no caer en la hipocresía, algo que iba a contaminar completamente sus vidas. Dice, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué significa esto? Que el Señor les advirtió a sus discípulos de tener cuidado de no poner un énfasis mayor en lo exterior que en lo interior. Alguien que se ocupa mucho de cómo se ve exteriormente, pero pone muy poco cuidado de lo que hay en su corazón, es una persona hipócrita. Por eso Pedro les advirtió a las mujeres que se vistieran, pero no con peinados ostentosos, no con joyas, sino con un corazón apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque pueden verse muy bien por fuera, vestidas, pintorrajeadas y todo, y es bueno. Pero si su corazón está sucio, ¿de qué sirve? Engañosa es la gracia y van a la hermosura, dice la Escritura en Proverbios 31. La mujer que teme a Jehová, esa es la que será alabada. La que verdaderamente tiene un valor mayor o superior a las piedras preciosas. El Señor les advierte que no deben de poner o de cuidar más lo exterior que lo interior, porque entonces caerían en una actitud hipócrita, es decir, en una simulación. Y eso, mis hermanos, es algo muy común en la vida cristiana el día de hoy. Es algo que el cristiano se acostumbra a hacer, pero mis hermanos, en esta noche el Señor les advierte, cuídense de la hipocresía, cuídense de querer mostrar a los hombres que son por fuera piadosos, pero por dentro estén sucios, pero por dentro haya contaminación, un corazón lleno de adulterio, de fornicación, de chismes, de pleitos, de iras, de amarguras, cosas que no tienen que estar en el corazón y que solamente nos apartan de Dios. Por otro lado, en el versículo 42, el Señor les advierte de no darle más importancia a lo secundario que a lo principal, porque eso también sería una actitud hipócrita. Dice versículo 42, mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar aquello. Otra actitud hipócrita, mis hermanos, o de hipocresía, es darle más importancia a lo secundario que a lo principal. Y eso va a contaminar completamente la vida de aquel que lo practica. Estos hombres diezmaban lo que conforme a la ley se supone que se le demandaba y aún todavía más, porque diezmaban aún aquellas cosas que Dios no les había ordenado que diezmaran. Pero pasaban por alto lo más importante, la justicia
y el amor. Porque al fin y al cabo deshonraban a sus padres, dice el Señor, no dándoles lo que es necesario para su manutención. No ayudaban a sus padres y deshonraban así el mandamiento de Dios. Devoraban las casas de las viudas, dicen, las desfalcaban. Veían que una mujer se quedaba sin marido e inmediatamente llegaban a abusar de esa viuda. Cosas que el Señor también detestaba y reprobó y le advirtió en el Antiguo Testamento que no debían de hacer, porque entonces el Señor traería juicio sobre ellos. Y ponían demasiada importancia en lo secundario que en lo principal. Cuídate, mi hermano, de no poner tu mirada en lo que es secundario. Mira cómo viene vestido. Mira, no barrieron aquí. Mira, no sirve aquella cosa. Mira, las bocinas son chafitas. Cuídate de no poner la mirada en lo secundario, porque entonces caerías en una actitud hipócrita. Porque lo principal, dice la Escritura, que es la justicia y el amor. Procura hacer las cosas con amor. Eso es mucho más valioso que el que tú estés haciendo cualquier cosa externa. Es que yo doy mi diezmo, ¿y qué tiene? Mejor quédate con tu diezmo y actúa con amor. No, es que yo ofrendo para esto. Sí, pues quédate con tu ofrenda y actúa con amor. Eso es mucho más valioso. El Señor ama al dador alegre, no al dador jactancioso, no al dador soberbio. Y es mucho mejor que te quedes con lo que tienes que pretendas darle todo a Dios. En Hechos, en el capítulo 5, vemos la historia precisamente de un matrimonio que pretendía vivir de esa manera. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 1. Esta pareja se llamaba Ananías y Zafira. Y bueno, este es un buen ejemplo de cómo podemos llegar a caer en hipocresía. Ahora, no estoy diciendo que Ananías y Zafira no eran cristianos o que eran unos falsos. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que cayeron en hipocresía. Dice Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En el contexto de este pasaje, la iglesia se estaba levantando y muchos estaban vendiendo sus propiedades voluntariamente y el precio de lo vendido lo traían a la iglesia para que se repartiera a los pobres, porque había una gran escasez en ese tiempo. Ahora, Ananías y Zafiras voluntariamente decidieron vender una herencia y le dijeron a los apóstoles: yo voy a vender un terreno, voy a vender una propiedad y voy a darlo todo para los pobres. Mas cuando ellos vendieron esa propiedad y tuvieron el dinero en las manos, dijeron: no, pues es mucho. Y agarraron un poco y se lo guardaron y llevaron lo que les restaba a los pies de los apóstoles, pero le dijeron a los apóstoles que era todo lo que habían recibido, y ahí cayó la hipocresía. Querer aparentar que entregaron todo, pero retuvieron una parte. Por eso Pedro les dice: si te lo hubieras quedado tú, o si no hubieras dicho nada, ¿no era toda para ti? Pero ¿por qué pretendiste aparentar algo que no es? Y terminaste mintiendo al Espíritu Santo. Eso es hipocresía, hermanos. Tratar o pretender entregar todo, pero retener siempre algo. Señor, yo te entrego todo lo que soy, pero te quedas siempre con algo en tu vida. Tu tiempo, tu esfuerzo, cosas que el Señor te pide en muchas ocasiones.
Regresa ahí a Lucas capítulo 11, versículo 43. Otras de las conductas de las cuales el Señor les advirtió que no debían de caer era en querer ser vistos por los hombres y no por Dios. Versículo 43 de Lucas 11. Hay de ustedes, fariseos, les dice el Señor Jesucristo, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Estos escribas y fariseos amaban el poder recibir las alabanzas de los hombres, el que los dejaran pasar en primer lugar, el que los saludaran en todos lados, el que les dijeran: maestro, pásale, siéntate. No, tú eres un excelente hijo de Dios. Pero no les preocupaba lo que Dios dijera de ellos. Escúchame bien, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú te confiesas cristiano, si tú te confiesas que crees en Dios y que has decidido seguirle, la opinión que más te debe de importar en la vida es la de Dios, no la de cualquier persona. Del Señor pensaron lo peor, mas sin en cambio el Padre dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia. Se puede decir del único que tiene complacencia. Hipocresía es hacer las cosas para ser vistos por los hombres, de manera que de ellos recibamos nuestra alabanza o nuestra recompensa. Si tú haces algo para ser visto de los hombres, ignorando la voluntad de Dios, ignorando que Dios está viendo tu corazón, entonces es hipocresía. Porque dice Pablo: si yo le sirviera a los hombres, no sería siervo de Dios. Alguien que hace algo para agradar a los hombres no se puede llamar siervo de Dios. Eso lo dice la Escritura. Aunque nos digamos siervos, aunque nos digamos hijos. En cuarto lugar, el versículo 44 les advirtió de mantener un corazón sucio y corrupto, engañando a los que solamente pueden verlos por fuera. Dice versículo 44: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. El Señor advierte de mantener el peligro de mantener un corazón sucio y corrupto, engañando a los demás que solamente pueden ver tu apariencia y no tu corazón. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado que llegan y con sus labios y con su apariencia engañan a otros para obtener un beneficio? Que llegan y hablan bonito y quieren hacer amistad, y al final terminan por fraudear a otros. Le piden dinero prestado y nunca les pagan. Cuídense de mantener un corazón sucio, y sobre todo que lo hacen sabiendo que quieren sacar una ventaja. Y los demás, dice, por fuera los ven relucientes. Hasta parece que traen una aureola aquí en la cabeza. Pero por dentro hay abuso, hay injusticia. Hay todo tipo de corrupción en el corazón. Número 5, el Señor les advierte en el versículo 46 de Lucas 11 de no echar cargas innecesarias a los demás, cargas que aún ellos mismos no pudieran o no puedan mover. Dice: hay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con el dedo las tocan. Esa es otra actitud de hipocresía, hermanos. Exigirle a otros que vivan la vida que tú no vives. Eso se llama hipocresía. Exigirle a otros que traten bien a su esposa cuando tú no la tratas bien. Que traten bien a sus hijos cuando tú no lo haces. Exigirles a otros que tengan matrimonios excelentes cuando tú no lo haces. Eso se llama hipocresía, y el Señor dice: cuídense de caer en este tipo de prácticas. Número 6,
El Señor les advierte sobre no examinar nuestras propias conductas de manera que nuestras conductas se aprueben o que aprueben nuestras vidas con la maldad de otros. Versículo 47. Hay de ustedes, dice, que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron sus padres. ¿Qué sucedía, hermanos? Que estos hombres examinaban sus vidas a la luz de otros y decían que edificando los sepulcros de los profetas y por honrar a los profetas con buenos sepulcros, ellos podían saberse como hombres buenos delante de Dios. Y examinaban su vida a la luz de aquellos que allí habían muerto, cuando ellos mismos querían matar a Jesús en su corazón. Cuando ellos mismos estaban buscando una ocasión o una palabra para poderlo acusar y llevarlo a la muerte. Cuídate de no agarrarte de alguien más para que piensen algo bueno de ti. A mí me pasó, hermanos, que normalmente cuando yo conocí a alguien que estaba iniciando, yo agarraba y lo presentaba con otros para que entre todos pudiéramos bendecirlo. Pero resultaba que ese que presentaba resultaba una fichita. Y a mí yo me daba pena porque decía, bueno, es que yo lo presenté. Pero con el pasar del tiempo fraudeaba, robaba, calumniaba. Y se agarraba del testimonio de otros para fraudear. Ahorita hay muchos que andan con pastores, ¿no? Y se agarran del testimonio de esos pastores para que los identifiquen como iguales a ellos. Eso es una hipocresía. O pastores de buen testimonio, digo, porque también hay pastores de mal testimonio, ¿no? El Señor les dice, cuídense sobre no examinar sus propias vidas o sus propias conductas, de manera que se aprueben a sí mismos por la vida de otros. Y número 7 dice en Lucas 11:52, hay de ustedes intérpretes de la ley porque han quitado la llave de la ciencia y ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impidieron. El Señor nos advierte, por último, de la hipocresía de ser tropiezo a otros que están buscando verdaderamente a Dios. No le seas tropiezo a aquellos que están buscando a Dios. Porque si tú tienes la palabra y no quieres vivirla, bueno, ese es tu problema, pero no incites a otros para que no la vivan tampoco. Diciéndoles que la vida que tú tienes es la vida que Dios aprueba, aun cuando esa vida vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Dice la Escritura que caminaban para ser un prosélito. Un prosélito era alguien que no era judío, pero que se convertía al judaísmo, y una vez que lo habían hecho, dice Jesús que le hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos, o sea, lo condenaban más. Al final, mis hermanos, el Señor les dice, no sean hipócritas, porque todo sale a la luz. Termino con esto, versículo 2 y 3 de Lucas 12. Al final, mis hermanos, todo sale a la luz. Les dice en el versículo 2 y 3, leo desde el versículo 1, dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas o en la oscuridad se va a oír a la luz. Y lo que han hablado al oído en los aposentos, es decir, en la habitación, se va a proclamar en las azoteas. Mis hermanos, tarde o temprano nuestras vidas van a ser expuestas sí o sí, sea en esta vida o sea delante de Dios en el día del juicio. Pero todo lo que hay en nuestro corazón, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos comportamos, pensamos, sentimos o hablamos, tarde o temprano va a salir a la luz. Por eso el Señor les dice, guárdense de la hipocresía, porque tarde o temprano va a salir a la luz lo que verdaderamente son. El Señor
dice que traerá toda cosa encubierta a la luz. El Señor descubrirá los secretos del corazón. Por lo tanto, apartémonos de este tipo de conducta, de la mentira que al final nos lleva a actuar en hipocresía. Pónganse de pie, hermanos. Es algo a lo que todos estamos expuestos. El apóstol Pedro cayó en hipocresía cuando negó a Jesús. Al apóstol Pedro le dijeron: tú eres quien andaba con Jesús. Y él negó en 3 ocasiones haber estado con Jesús hipócritamente. El Señor lo perdonó, lo restauró, pero después volvió a caer en hipocresía. En Gálatas capítulo 2 nos dice cómo el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo duramente porque dice que aún Timoteo había sido arrastrado por la hipocresía de ellos. Todos estamos expuestos a caer en hipocresías, hermanos. Y tenemos que estar constantemente examinando nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestro corazón. La hipocresía va a surgir cuando le damos mayor relevancia a nuestros deseos que a lo de Dios. Cuando el qué dirán las personas nos importa más que aquello que dice Dios. Algunos lo hacen para obtener beneficios, pero otros también por miedo a los hombres. Después tú lo puedes leer, dice, el Señor les empieza a decir: no teman a los que matan el cuerpo, porque después ya nada pueden hacer. Pero Dios tiene control del cuerpo y del alma. Por lo tanto, que el miedo a los hombres no los lleve a la hipocresía. A Pedro, el miedo a los judíos los llevó a actuar en contra de Cristo Jesús. Después se arrepintió y anduvo rectamente en el camino del Evangelio. Pero debemos examinarnos constantemente para que nuestras acciones, nuestras palabras surjan de un corazón correcto delante de Dios, de un corazón que desea hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. No buscar obtener beneficios personales. Tenemos que interesarnos más por las cosas de Dios, a fin de no caer en actitudes que son hipócritas. Hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Tú permites conductas de este tipo. Pecado no confesado es pecado no perdonado. Si tú caes en una conducta que es inapropiada, es mejor que acudas a Dios en arrepentimiento para que el Señor te limpie, dice la Escritura, de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aquel que dice que no comete pecado es mentiroso y actúa en hipocresía, porque miente y la verdad no está en él. Tenemos que examinarnos constantemente. Cierra tus ojos. Cuídate, dice el Señor, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo has actuado en tu vida? Desgraciadamente, Cristo Jesús ya no es creído en el mundo a causa del cristiano que se ha comportado hipócritamente durante muchos años. A través de los siglos, de las generaciones, los cristianos pretenden vivir fuera de la voluntad de Dios, ajenos a su palabra. Y eso ha provocado tantas religiones, tantas denominaciones, tantas vidas aparentes. Pero el Señor nos dice a través de su palabra en esta noche: cuídate de caer en un comportamiento simulado. Cuídate de vivir una vida cristiana aparente. Porque no es cristiano el que lo es exteriormente, sino aquel que lo es de corazón.
Por eso el Señor dijo: si quieres ir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque si permaneces en mi palabra, entonces serás verdaderamente mi discípulo. El Señor no habla de perfección, sino de una vida comprometida con Él, con su voluntad, con su palabra. Una vida que verdaderamente anhele la voluntad de Dios. Eso es ser conforme a su corazón. Cuidémonos de no caer en este tipo de conductas que al final lo único que producen es un autoengaño, porque todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y si tú siembras hipocresía, si tú siembras simulación, al final de esa hipocresía y de esa simulación solamente obtendrás muerte, corrupción. Padre bueno, gracias por tu palabra. Confirma tu palabra en los corazones, Señor, y sobre todo danos la gracia para vivir tu palabra. Queremos ser hombres, mujeres que vivan tu palabra, no perfectos, porque es necesario que vengan los tropiezos a través de los cuales tú confirmas nuestra vida, nos enseñas, te engrandeces en tu misericordia. Pero sí personas que sean sinceras delante de ti, aquellas que vivan con sinceridad de corazón, no aparentando, sino siendo fieles a ti. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Guárdanos, incomódanos, que tu Espíritu Santo nos incomode en todo tiempo para buscarte, para no quedarnos en la misma condición, sino realmente ocuparnos de las cosas que tú nos has encomendado, de nuestra salvación, con temor y temblor. Porque tú no diste tu vida en esa cruz para dejarnos como estamos. Tú quieres producir en nosotros un carácter cada vez más semejante a ti. Y nosotros queremos estar involucrados en ese propósito. Danos la gracia, Señor, la sabiduría y el temor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo, por esta reunión, por tu presencia y por tu palabra, que no se queda sin testimonio. Gracias, amado Dios. Lleva con bien la casa, mis hermanos, y permítenos seguir reuniéndonos en tu nombre. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Mis hermanos, pues que el Señor les bendiga. Recuerden que el Señor quiere darnos una vida abundante, pero esa vida abundante solamente la vamos a experimentar cuando vivimos conforme a su palabra, no conforme a nuestras propias creencias, no conforme a nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, sino conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Sale? Pues entonces, a vivir la palabra. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias.